Semaris, ¿cómo te sientes? Camilo Lorenzo, de estar en Entrevía nuevamente. Vamos a hablar con Semaris. Hemos querido dedicarle todo el tiempo a Semaris para conocer sobre sus orientaciones, porque Semaris es un experto en materia de la seguridad social, presupuesto de seguridad social, presupuesto de salud, presupuesto municipal y, en fin, un profesional completo. Por eso auguramos todo el éxito en la nueva selección de los integrantes de la Cámara de Cuentas, que está ya dispuesta en la Cámara de Diputados, que preside el amigo Alfredo Pacheco, tiene a su cargo la valoración de esta terna, quien en el futuro va a dirigir la tan complicada Cámara de Cuentas de la República Dominicana. ¿Cómo ve el panorama Semaris Santana para su elección en la Cámara de Cuentas? Realmente esperamos que en esta ocasión, a diferencia del año 2012 y el año 2016, que también nos postulamos como aspirantes, consideramos realmente que no se instrumentaron los canales adecuados para elegir a los miembros en esos dos periodos, 12 y 16. Y ahora sí tenemos la esperanza y la fe de que las cosas vienen diferentes a ocasiones anteriores y hay más prudencia y más ética en ese manejo de elección, y estamos más confiados, y eso nos motivó nuevamente a volver a aspirar al Pleno de la Cámara de Cuentas. Tiene mucha ventaja porque Semaris es un profesional, además de que vamos a leer una breve semblanza de la carrera profesional en términos de contabilidad y como catedrático universitario. Estamos hablando de que Semaris Santana es asesor de tesis de grado y maestría, jurado examinador en área de posgrado, instructor del INAT, maestro de posgrado, como dije, licenciado en contabilidad, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad OIM en el 92. Maestro de capacitación en el ICAR, maestro en el CODOCON, o sea, toda una vida llena de aportes en materia de las auditorías, la contabilidad y el buen manejo de los recursos del Estado, por decirlo, ¿verdad? Sí, nosotros en el aspecto docente iniciamos en el 2005 como maestro del cuarto nivel, maestría y posgrado en la UAS. Luego pasamos a la Universidad del Dominico Americano en las áreas de seguridad social. Somos expertos en el Código Laboral también, de la Ley 1692. Y tenemos del año 1994 impartiendo docencia técnica, el área técnica de contabilidad y auditoría. Y luego en algunos escenarios hemos participado con temas importantes en esas áreas. Somos miembros del Colegio Dominicano de Contadores de hace más de 20 años. Hemos ocupado diferentes funciones allí. También miembros del Instituto de Contadores. Somos parte de la comisión que inclusive está forjando la fusión. Hay una fusión que estamos acordando con los directivos del instituto y los directivos del CODOCON, que ya hay un proyecto de ley que viene encaminado por ahí para someterlo al Congreso, donde se va a unificar la clase profesional en una sola entidad profesional de la contaduría. En el caso de estas nuevas aspiraciones de la Cámara de Cuentas, en donde la Cámara de Cuentas pasada se ha visto sumergida en un descrédito total por las acciones de sus jueces, de sus miembros, ¿qué aspira Semaris Santana de llegar a una posición en la Cámara de Cuentas, aportar a la nación dominicana? Sí, muchas gracias. Lo primero sería de llegar a la Cámara de Cuentas, es borrar la imagen que tiene actualmente la Cámara de Cuentas ante la población. Yo creo que eso hay que trabajarlo. Y luego que trabajemos esa imagen negativa, buscar las herramientas, conseguir las herramientas
que den al traste con todos esos aspectos negativos. Hacer un buen equipo de trabajo, de auditoría, con el director de auditoría, el pleno en su conjunto, y dentro de lo que nos permite la ley 1004, trabajar en lo que es la fiscalización de toda la estructura del Estado, las entidades centralizadas y cualquier órgano fuera del Estado que reciba fondos del Estado, incluso las ONG, auditarla. Y yo creo que si nosotros hacemos un buen equipo de trabajo, un buen equipo que responda a las necesidades del mandato de la ley y la Constitución de la República, nosotros podemos hacer las auditorías, planificar las auditorías de un plan de auditoría anual que nos permita a nosotros adentrarnos a todas las instituciones del Estado que conforman toda la estructura del Estado y hacer una auditoría con ética, con un manejo técnico y profesional en la cual nosotros rindamos al país, a la población y a toda la ciudadanía un trabajo más ético, un trabajo más técnico y un trabajo abierto que actualmente se necesita que sea más confiable los trabajos de la Cámara de Cuentas, que lamentablemente hay que decirlo, actualmente hay una desconfianza inclusive en los trabajos de auditoría que esta hace. Esto lo que señala con mucha razón, y yo he sido un crítico de cómo se eligen los miembros de la Cámara de Cuentas, o sea, a quienes eligen el legislativo como miembro de la Cámara de Cuentas, porque he sabido que los miembros de la Cámara de Cuentas, a diferencia de los miembros de la Junta Central Electoral o del Tribunal Administrativo Electoral o del Tribunal Constitucional, tienen que ser expertos en auditorías y en contabilidad. Históricamente se ha elegido a miembros en la Cámara de Cuentas que no tienen nada que ver con esta profesión. Sí, recordemos que antes existía la ley 130/42 y mediante esa ley existía el Tribunal Contencioso Administrativo, pero ya hoy en día la Cámara de Cuentas por la ley 1004 actúa e interpreta en función de la parte técnica. O sea, ahora se requieren más técnicos, contadores, auditores, que abogados mediante la ley 130 que existía antes. La mayoría de los candidatos que aspiran a la Cámara de Cuentas ahora no tienen nada que ver con auditores, sino con derecho y con abogados, sí, sin desmeritarlo, ¿verdad? Tenemos información que hay muchos abogados aspirando a la Cámara de Cuentas. Y claro, sabemos que tienen sus derechos, pero en realidad la lógica nos enfoca a que la Cámara de Cuentas debe estar conformada por contadores auditores, porque vamos a auditar instituciones, vamos a bregar con presupuesto, con ejecución presupuestaria, con ingresos, egresos, y vamos con inversión, con obras sociales, obras de inversión, y nosotros dominamos un poco más que otros profesionales esa técnica de buscar y yo diría hacer informes financieros, investigar y sobre la investigación del manejo del presupuesto de la nación, a diferencia de otros profesionales que no tienen esa técnica, cómo enfocar una auditoría y darla con salvedad o sin salvedad, dependiendo de lo que se encuentre en esa investigación que no. Tenemos aquí todo un experto para dirigir la Cámara de Cuentas, Semari Santana. De regreso de esta primera pausa, vamos a comenzar a conversar sobre presupuestos y sobre lo que implica el sistema político, las cucharas que meten los poderosos para que elegir sus candidatos a la Cámara de Cuentas y el por qué el mal de esta situación. De regreso, estamos en entrevista. El Primer Café, la referencia informativa de cada mañana. Ramón, que trabajó conmigo en eso, sabe lo que nos costó a nosotros esta campaña. Pero yo creo que ese análisis del presidente Medina, que es un hombre muy ducho de la política, lo que definió a Aristóteles como un animal político. Así mismo, animal político.
porque temas de interés nacional e internacional son tocados a fondo. La ciudadana Marlin cumplió su condena. Es porque nunca ha sido competente y es donde están los jueces más corruptos que pueden existir en la bolita inmunda. Esto es peligroso. El primer café de 7 a 9 de la mañana, porque somos Mi TV, el canal que impulsa decisiones. El primer café, la referencia informativa de cada mañana. Ramón, que trabajó conmigo en eso, sabe lo que nos costó a nosotros esta campaña. Pero yo creo que ese análisis del presidente Medina, que es un hombre muy ducho de la política, lo que definió a Aristóteles como un animal político. Así mismo, animal político. Porque temas de interés nacional e internacional son tocados a fondo. La ciudadana Marlin cumplió su condena. Es porque nunca ha sido competente y es donde están los jueces más corruptos que pueden existir en la bolita inmunda. Esto es peligroso. El primer café de 7 a 9 de la mañana, porque somos Mi TV, el canal que impulsa decisiones. Bien, de regreso en este programa estelar Entrevías, líder en entrevistas. Estamos conversando hoy con el profesor Semaris Santana, aspirante a ser miembro juez de la Cámara de Cuentas, esta institución tan importante para nuestro país, porque es la institución que se debe a la transparencia y la fiscalización de nuestro presupuesto en las instituciones estatales, también en los ayuntamientos. Quiero mostrarle, atención señor director, porque hay gremios, hay agrupaciones que te apoyan y recomiendan sobre tu postulación en la Cámara de Cuentas. Es el caso de la Asociación Dominicana de Alguaciles, quienes depositaron, ¿verdad?, senda comunicación en la Cámara de Cuentas para recomendarte como juez, miembro de la Cámara de Cuentas. Gracias a ellos por enviarnos también esta comunicación en nombre de Hipólito Girón Reyes y todo el comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Alguaciles. Yo sé que hay muchos grupos, muchas personalidades, muchas entidades que te apoyan, porque es lo que Luis Abinader, el gobierno del cambio, el gobierno del PRM ha solicitado: transparencia, fiscalización en los poderes del Estado. Vamos a hablar también, Semaris, sobre los presupuestos de los ayuntamientos, que tampoco quieren dejarse auditar por la Cámara de Cuentas. 155 ayuntamientos que uno más que otro permite una auditoría para conocer sus gastos presupuestales, pero otros no. Sí, eso es un tema espinoso. Yo recuerdo una vez que fuimos auditores de la Contraloría General de la República en los años 92 por ahí. Y nosotros en esa época la Contraloría General de la República tenía más acceso a las auditorías de las instituciones estatales, incluyendo los ayuntamientos para la época, hoy son cabildos, porque se regía la ley 3455 y 3456 de los municipios y del Distrito Nacional. Luego viene la ley en el 2007, la 17607,
y después la 17007, presupuesto participativo, que llevó una descentralización importante al municipio y a los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos han adolecido también de los controles de la Cámara de Cuentas y también de la Contraloría General de la República. Porque, bueno, por la escasez de personal técnico que ha tenido la Contraloría General de la República para irradiar en el país una gama de auditores y auditoras que fiscalicen y auditen lo que es, por la ley hoy 1007, la Contraloría General de la República. Y en la parte del control externo de la 1004, la Cámara de Cuentas. Que muchas veces, inclusive en algunos ayuntamientos, lo hemos visto que han chocado, porque cuando nosotros fuimos auditores de la Contraloría General de la República, nos encontrábamos en algunos ayuntamientos que saliendo nosotros llegaban ellos, y saliendo ellos llegábamos nosotros, como que no había una coordinación. En fin, los ayuntamientos hoy en día manejan un presupuesto importante. Por ejemplo, anteriormente se establecía un 10%, pero ese 10% fue teórico, nunca se estableció, porque hoy en día casi un 4% se le está dando a los ayuntamientos, o menos de un 4%, de un 10%. Y eso se ha negociado políticamente, pero mira por dónde va, de un 10 casi a un 4%. Estamos hablando que si hay una población, hay un ingreso estimado de 746 millones de pesos para el 2021 y los ayuntamientos se le va el 4%, estamos hablando de casi más de 25 mil millones de pesos, aproximadamente, casi 28 mil millones de pesos, en los cuales se va a repartir entre 158 municipios y 234 distritos municipales, que son 300 y pico. Entonces, hay escasez de recursos. Hay escasez de recursos producto de las medidas que hablamos ahorita, de ingresos mermados por el sector empresarial y el sector productivo, por el COVID-19, trabajando a media, y por ende las recaudaciones no van a ser igual que años anteriores, con la eficiencia. Esperamos que sí que haya eficiencia y eficacia en las recaudaciones, pero no van a ser igual. En ese sentido, los ayuntamientos van a ver mermados los ingresos también por parte del Estado, por la ley 16603. Entonces los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, muchas veces se manejan como que eso es de ellos, es una parcela propiamente de ellos. Y algunos alcaldes y alcaldesas, síndicos anteriores, impedían también con el poder político que tenían que llegaran las auditorías de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República por su fuerza política que tenían. Y muchos no eran auditados. Pasaban los 4 años y no eran auditados. Una por el escaso personal y otra por las partes políticas, porque muchos alcaldes de hoy, síndicos anteriores, tenían mucha fuerza política y eran como una muralla de contención donde la Contraloría ni la Cámara de Cuentas entraba. Pero yo repito, estamos sustentados por el Congreso de la República, la Constitución de la República y en función de la ley 1007 y 1004. ¿Y por qué temerle a un alcalde cuando hay una decisión de auditar los recursos que maneja, que no son del alcalde, que no son de la alcaldesa, que son de la comunidad, que son para obras de inversión social y otros gastos de personal en función también de aspectos administrativos que hace el ayuntamiento? De ahí nuestra preocupación, Semaris, porque, repito, conocemos de tu profesionalidad y aspiraciones. Ya esta es la tercera aspiración a ser miembro juez de la Cámara de Cuentas. Sí. Y sin embargo vemos inscribiéndose para ser miembro juez de la Cámara de Cuentas a sociólogos. No sé qué va a hacer un sociólogo en una Cámara de Cuentas. Vemos a abogados, catedráticos de Derecho. No sé qué puede hacer un abogado cuando en la Cámara de Cuentas lo que se va a bregar es con números, con presupuestos, con matemática. Entonces me preocupa que el poder político, informe e investigación, sí. Me preocupa que el poder político, aunque el PRM y Luis Abinader han apostado a la transparencia y a la separación de los poderes, como lo planteó con la Junta Central Electoral, meta su mano ahí e incluya jueces que impidan el trabajo que tú has planteado hacer en la Cámara de Cuentas. Fíjate, en la Cámara de Cuentas
vamos a auditar los ingresos y el presupuesto en función del manejo que ya ha tenido en función posterior, porque somos un órgano técnico de fiscalización externa, entramos posterior, porque cuando la ejecución presupuestaria es consumida, en función de las asignaciones presupuestarias, entramos nosotros. Fíjate que en realidad en la Cámara de Cuentas se hacen auditorías financieras y administrativas, que yo espero ahora que también se implementen auditorías forenses en función, pero en realidad los profesionales más llamados a ese tecnicismo son los contadores y auditores. Ahora bien, la Cámara de Cuentas en su estructura, yo diría, puede agenciarse de los servicios de otros profesionales para consulta y para auxiliar a la Cámara de Cuentas a verificar, por ejemplo, un presupuesto de obra, un ingeniero, un arquitecto, por ejemplo, a ver qué se invirtió en una ubicación a un ingeniero, pero gracias a Dios nosotros también, mira qué coincidencia, nosotros aprendimos mucho bregando con los ayuntamientos, trabajar con los presupuestos de obra, ubicaciones, somos expertos en eso también, conocemos en realidad cuando un presupuesto está abultado, cuando un presupuesto de inversión de una obra social también está abultado, porque allí tomamos el tecnicismo de cómo darnos cuenta cuando un alcalde, por ejemplo, y cuando un funcionario que maneje fondos públicos hace una inversión social, una inversión de inversión pública. Sabemos costear la obra también, sabemos cotizar los elementos de la obra, es decir, que tenemos experiencia en todo el manejo del presupuesto de inversión del Estado, en realidad, y de antemano hemos vislumbrado, por ejemplo, cuánto se llevó esa obra, cuándo se llevó esta CRC Container, cuándo se llevó este invernal, cuándo se llevó esa construcción de una inversión social que se hizo. Por ejemplo, ahora que está de moda el caso de Brecht, que a pesar de que uno de sus principales demandas ha sido el soborno, también está la sobrevaluación en obras gigantescas. Porque es fácil determinarlo, porque tú tienes los costos y tú tienes ahí ingenieros y tú tienes ferreteros y tú tienes compras y contrataciones por la ley 340 y su modificación, la 449, que te van a dar las directrices de cotizaciones de esos materiales insumos de la construcción. O sea, eso no es inventado. Y vamos a ver también qué se ha invertido dentro de las obras en función de los costos de la propia obra, en función de los materiales, la calidad de los materiales, y todo eso se vislumbra y se puede fácilmente auditar y ver cuando una obra ha sido sobrevaluada o subvaluada. Así es, estamos conversando con el profesor Semaris Santana, quien aspira a ser miembro juez de la Cámara de Cuentas República Dominicana. Por eso somos líderes en entrevistas, entrevías. El primer café, la referencia informativa de cada mañana. Ramón, que trabajó conmigo en ese, sabe lo que nos costó a nosotros esta campaña. Pero yo creo que ese análisis del presidente Medina, que es un hombre muy ducho de la política, lo que definió a Aristóteles como un animal político. Así mismo, animal político. Porque temas de interés nacional e internacional son tocados a fondo. La ciudadana Marlin cumplió su condena. Es porque nunca ha sido competente y es donde están los jueces más corruptos que pueden existir en la bolita. Esto es peligroso. El primer café, de 7 a 9 de la mañana, porque somos Mi TV, el canal que impulsa decisiones.
RD no se rinde. El reality continúa. Yo no sé, porque todo parece indicar que todo el mundo está en contra de que yo haga mi récord. Decisiones importantes. Ya es una decisión de ustedes, de verdad, de invertir en estos muchachos. Lágrimas de alegría y también tristeza serán los protagonistas. ¿Qué pasará? ¿Carlos Silver hará el récord? No te lo puedes perder. Se levanta un pueblo de Dios. Bien, de regreso en la mesa del debate, su programa estelar Entre Vías. Estamos conversando hoy con el profesor Semaris Santana, quien es auditor profesional y contable, aspirante a juez miembro de la Cámara de Cuentas. Semaris, nos consta que tienes un amplio conocimiento en aspectos de presupuesto, pero quiero preguntarte primero si crees que esta selección de los miembros de la Cámara de Cuentas estará influenciada por los políticos dominicanos. Fíjate, debo decirlo con sinceridad, que en las pasadas gestiones de elección de la Cámara de Cuentas en los años 2012 y 2016, muchos ciudadanos profesionales aspiramos a ese puesto en la Cámara de Cuentas. Y de repente vimos que personas que ni siquiera estaban en la terna fueron elegidos y fueron posteriormente miembros del Pleno. Y vimos personas ahí que sí estaban marcados de un sector político. De una forma u otra, nosotros entendemos que en esta nueva elección de la Cámara de Cuentas, creemos que el Senado de la República, en función de la Cámara de Diputados, que es que tiene las primeras acciones para elegir las ternas que van hacia al Senado, está compuesto por diputados y diputadas honorables y éticos, en los cuales se propugna de que las cosas deben caminarse diferente, y ellos están llamados y están conscientes de esa realidad y están llamados a hacer un ejercicio diferente de elección a como se hizo en los años anteriores. Y yo creo en ello y creo que va a ser una elección diferente, una elección donde se va a imponer la capacidad en función de cada expositor que va a haber ahí, y se va a sacar el mejor resultado de profesionales idóneos y capacitados para ser miembro de esa Cámara de Cuentas. Yo creo que va a ser diferente a años anteriores. Yo veo que tienes muy buenas relaciones con las nuevas autoridades legislativas, muchos diputados que te admiran y te han conocido sobre tu propuesta, que han conocido sobre tus aportes a nivel de cátedras, a nivel de charlas y aportes a nivel de instituciones, que te van a apoyar en un eventual caso en la Cámara de Diputados. Sí, nosotros en vista de que tenemos muchos años ya en la universidad y por mi mano han pasado miles de alumnos y profesionales en todo el país casi, y gracias a Dios nunca hemos tenido ni una queja, y mis evaluaciones universitarias han sido excelentes, y yo creo que eso ha irradiado todos los que me conocen en ese sentido, y esas personalidades que tú acabas de mencionar que me conocen, esos dirigentes políticos, diputados, y creo que tiene un buen aprecio de mi persona y una valoración importante sobre mi persona. Yo creo que eso vale, eso es muy importante. ¿Qué te parece, Semaris, como postulante nuevamente a la Cámara de Cuentas, el presupuesto 2021 estimado en casi 1 billón de pesos? Bueno, automáticamente que vemos el presupuesto desde un punto de vista, tenemos que ver el presupuesto estimado. El presupuesto estimado para el 2021 anda por 746 mil millones de pesos, sumado a otros ingresos en función
que sería la inversión de capital, y los que se manejan en función de ingresos extraordinarios, podríamos decirle que llega a 1 billón de pesos, algunos digamos 17 mil millones y pico de dólares aproximadamente, este presupuesto. Yo creo que este presupuesto, si las recaudaciones son sustentables, porque debemos ver que el COVID-19 ha sido una gran problemática no para Santo Domingo y República Dominicana, sino para el mundo, y este presupuesto en función se alimenta de las recaudaciones de aduana, de tesorería y de impuestos sobre la renta y de otros ingresos que en realidad llegan al Estado hoy en día. Pero no obstante, hay que considerar que el COVID-19 ha afectado el aspecto empresarial, la dinámica empresarial, y la estimación que se proyecta de ingresos de unos 746 mil millones de pesos, es posible que mengue un poco, pero es muy positivo el monto de 1 billón de 1.000 millones de pesos este presupuesto. Yo creo que si se maneja y los ingresos son factibles y las recaudaciones llegan, yo creo que el presidente de la República tendrá en las manos un buen escenario para dedicarlo al reparto estructural que debe hacer el presupuesto de las instituciones que después pasan a los cabildos, pasan al aspecto social, al aspecto de la inversión, y que después, concomitantemente, nosotros como Cámara de Cuentas, en caso que lleguemos, pues tendremos que hacer las auditorías y yo diría los ejercicios de auditoría en cuanto a cómo se gastó ese presupuesto. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha desmoronado el PLD? Porque ha habido poca transparencia a pesar de todas las contribuciones y transformaciones que ha hecho a nivel estructural. Ha habido poca transparencia al artículo 233 del presupuesto estatal, que usted maneja excelentemente bien. Sí, porque, claro, la Constitución de la República establece como marco el presupuesto, pero también la ley de presupuesto, la 423, y ese artículo establece la prerrogativa de la atribución y el manejo del presupuesto. Además, hay una ordenanza constitucional sobre el presupuesto, y en ese sentido, yo diría que los gobiernos que hemos tenido han tenido altas y bajas en el manejo del presupuesto, pero aparte del manejo del presupuesto, en la ejecución del gasto del presupuesto y la ejecución presupuestaria del presupuesto, las autoridades anteriores no permitían casi que la Cámara de Cuentas llegue a las auditorías. O sea, había instituciones en el Estado que tenían en violación al mandato constitucional y en violación al mandato de la ley de presupuesto, en violación al mandato de la ley 1004 y de la 1007 también, que instituye el control interno de la Contraloría General de la República, la 1007, y el control externo, la 1004, no se dejaban auditar. Entonces, ¿cómo es que un ministro, un secretario de Estado, digamos, anterior, y un ministro hoy, y un director general me va a decir a mí que yo no puedo auditar su institución? Entonces yo me tengo que respetar primero. Y no habrá independencia, claro, si es así. Entonces yo tengo un mandato constitucional de una ley sustantiva y una ley adjetiva. La ley sustantiva de la Constitución y la adjetiva, la 1004, que me dice a mí que yo tengo el derecho de entrar ahí en esa institución y programar una auditoría de esos recursos que usted ha manejado durante X tiempo o durante el ciclo que usted está ahí, porque en realidad nosotros debemos rendir cuentas al Congreso y en realidad la ciudadanía espera el manejo de los jueces y del Pleno de la Cámara de Cuentas con su equipo de auditoría que tiene ahí para vigilar en función del Congreso cómo el funcionario, cómo el ministro invirtió y gastó ese dinero que él administra ajeno, pues un dinero ajeno. Entonces nosotros debemos hacer los informes éticos, y más hoy en función de la ley 120.01 de ética, y la dirección que maneja doña Milagro, que está presta, yo diría, está pendiente de la situación y del comportamiento de todo el aspecto del funcionariado público,
y descentralizado también, porque el brazo de la Cámara de Cuentas no es solamente al gobierno central, abarca instituciones centralizadas, autónomas y cualquier otro organismo que maneje fondos públicos del Estado, incluyendo la parte municipal, con los fondos que incluso se le otorgan al aspecto municipal por la ley 16603, que automáticamente es un fondo importante que manejan producto de esa ley del presupuesto general que se desprende y llega a los ayuntamientos. ¿Ha faltado transparencia, ha faltado voluntad por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas para realizar su rol, su trabajo de fiscalización? Sí, yo creo que sí. Yo diría hasta miedo. Y repito la palabra miedo, han tenido miedo. Porque no es verdad que yo, con el poder que me da la ley 1004 y el mandato de la Constitución que tengo encima, ¿ves? Yo me voy a acobardar porque me llame un político, ni siquiera el presidente de la República, a hablar a favor de X o cual político que administre fondos públicos, porque yo me debo una ley y yo tengo que ceñirme, yo tengo que actuar en base al mandato de la ley, al mandato de la Constitución, no coger miedo porque me llame el presidente y me llame un político. Y yo creo que en una gestión nuestra, en la Cámara de Cuentas, eso no va a pasar, porque no le tenemos miedo ni al presidente, ni le tenemos miedo a políticos, por llamada telefónica para hablar a favor o tal de X personas que administran fondos públicos, que lo estén administrando mal y que nos impida a nosotros hacer una auditoría por el mandato de la ley 1004 y por los mandatos de la Constitución. Que precisamente lo que ha ofrecido el gobierno del cambio de Luis Abinader ha sido la transparencia y la independencia de los poderes del Estado. Tenemos un corte comercial, Semaris Santana. De regreso vamos a seguir conversando sobre otros presupuestos municipales, de otras recomendaciones que hemos recibido sobre tus aspiraciones a la Cámara de Cuentas. Estamos conversando con Semaris Santana, profesor, auditor, catedrático, contable, aspirante a miembro juez de la Cámara de Cuentas. Entre vías. Es como soñar, es como imaginar, es como lograr que cada momento sea único y sobre todo degustar de lo mejor. Es como llegar a nuestro hogar. Hotel Golden House, una experiencia sin igual. Bien, de regreso en la mesa del debate. Bien, de regreso en la mesa del debate, su programa estelar Entre Vías. Conversamos con Semaris Santana, aspirante a ser miembro juez de la Cámara de Cuentas. Todos conocemos a Semaris como un experto
en presupuesto, en seguridad social, y tenemos que aprovecharlo en esa materia, la seguridad social del país ya adulta, fundada en el 2001 y que ya tiene 19 años. ¿Hay que reformar la ley de seguridad social, Semar? Mira, la ley 8701 de seguridad social hace tiempo que debió ser ya conocida por el Congreso de la República. Y hay una comisión bicameral que está trabajando el proyecto, pero la parte y los intereses políticos de los sectores empresariales, yo diría, y partidarios, no se han puesto de acuerdo con el sector laboral para que muchos aspectos de la ley 8701 lleguen a favor de la población. Porque cuando el sistema de seguridad social se estableció bajo un sistema de capitalización individual, donde ya existía el sistema de reparto por la ley 37981. Pero ese sistema de reparto del Estado que maneja Hacienda es un sistema solamente dentro de la estructura que se circunscribió para empleados del Estado específicamente. Aquí es el universo, aunque la ley en el artículo 31, párrafo, establece que pueden ir, por ejemplo, en el caso al seguro de salud, de la seguridad social, del régimen de capitalización individual, en este caso SENASA, por ejemplo, empleados del Estado y también los que así lo deseen, como dice el artículo 31. Pero la modificación de la ley de seguridad social es urgente, porque ya han pasado casi 20 años y ya hay que agregar nuevos componentes en lo que es el sistema de discapacidad de salud de la ley específicamente. Y yo creo que hay nuevos elementos vinculados en materia de salud que hay que agregarlo, capitaciones, consultas, adecuar, yo diría, las tarifas y muchos procedimientos que se han quedado rezagados, que hoy hay que incorporarlo como plan de estructura de servicio para las ARS y las prestadoras de servicios que son los hospitales y clínicas, para que la ciudadanía reciba esa nueva adaptación al sistema, producto de nuevos medicamentos y nuevos procedimientos que deben ir hoy en día a dar los servicios de salud. Pero sí reconozco que hace tiempo debió ser modificada y ajustada a la ley de seguridad social. Pero en el aspecto, no quiero meterte hondo, sí, pero en el aspecto del presupuesto a la salud, que ha sido históricamente denigrante, 1.2, 1.3 creo que lo llevó Danilo Medina, 1.4, hay un temor, no hay un compromiso de los gobiernos para aumentar el presupuesto de salud tan necesario. Sí, yo creo que los gobiernos que hemos tenido han sido, yo diría, han dado un presupuesto de salud muy bajo. Y yo estimo que con el 5% del Producto Interno Bruto se puede lograr. Eso sería lo ideal, pero, sí, lo ideal, pero de ahí a que este método político a aplicarlo. No, claro, no, el 5% lo podemos hacer gradual, cada año 1.5 o 1 punto, digamos, que en los 4 años, por ejemplo, de gobierno, iniciemos con uno y en el segundo año con otro, y el segundo año con otro, y ya en el final, ya del PIB, con 4 o 5 puntos, la salud podría mejorar. La administración de la salud, de los servicios de salud, la asistencia hospitalaria, porque ahora mismo hay una situación caótica en el aspecto de la salud y producto del COVID-19, yo diría, nos dijo a nosotros que nuestro sistema está obsoleto, por ejemplo, en el aspecto de la salud. Sí. Y no podemos compararlo con otros países desarrollados de área del Caribe, más que nosotros y de Europa, amén de ellos. Pero en el nuestro, en realidad, necesitamos más recursos del presupuesto en función del Producto Interno Bruto. Y yo creo que con 1.5 anual del Producto Interno Bruto, yo creo que la salud mejora, siempre y cuando haya una buena administración de servicios y una buena fiscalización de los recursos que se invierten en la salud. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué ha faltado? ¿Qué es lo que ha faltado? Y por eso entendemos de sus aspiraciones en la Cámara de Cuentas. ¿Qué otra propuesta tiene Semari Santana de llegar a ser juez miembro de la Cámara de Cuentas? Integrar lo que es
la unificación estructural, aunque haya leyes diferentes de la 1004 y la 1007, porque aunque existe la Contraloría General de la República y aunque existe la Cámara de Cuentas, cada uno por una ley, y yo diría, vivimos como en islas separadas, y yo creo que nosotros debemos llevar a la Cámara de Cuentas tecnología de punta, profesionales de punta, y que la Contraloría General de la República compre contrataciones y dentro de la estructura de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, haya un canal, yo diría, de información que comunique lo que hace la Cámara de Cuentas y comunique lo que hace la Contraloría. Y que tengamos, por ejemplo, de una transacción de inversión que haga el Estado y que un devengado que haga la Cámara la Contraloría de la República, que ese devengado vaya a pago a la Tesorería Nacional y que la Tesorería Nacional desembolse ese efectivo de cualquier especie de contratación que haya hecho el Estado, y que automáticamente nosotros tengamos en la Cámara de Cuentas esta información. ¿Por qué? Porque se ve que anteriormente, y eso te lo digo por experiencia, veíamos cómo llegaban oficios a las entidades municipales, por ejemplo, y a mucha gente del Estado, del gobierno, que administraban los recursos públicos, rogándole que le envíen un corte, la ejecución presupuestaria del trimestre, y era como rogándole a los funcionarios para que enviaran a la Cámara de Cuentas. Eso es penoso. No, la Cámara de Cuentas tiene normativa hasta de emitirle hasta sanciones a funcionarios, en realidad, que no cumplan con la ley 04. Y yo creo que si tecnificamos la Cámara de Cuentas y nos ponemos de acuerdo con la Contraloría General de la República, la ley de compra y contrataciones y otras leyes transversales que son afines en función, nosotros podemos hacer un trabajo excelente en la Cámara de Cuentas y yo diría nutrir a la Cámara de Cuentas de profesionales brillantes en el área de contabilidad, en el área de auditoría y también en otras áreas para consulta, que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, la necesidad, como dije antes, de consultar a un experto ingeniero, a un experto, yo diría, arquitecto, en función de, o a otro experto dentro de las áreas que nosotros tengamos un asunto vinculante en un proceso de auditoría, que no entendamos como técnicos o como contadores o como auditores, porque ese rubro se dedicó, por ejemplo, a la salud. Y queremos saber, bueno, entonces ahí tenemos que buscar un médico especialista en costeo de medicamentos, por ejemplo, que nos diga el valor real de esos medicamentos, insumos. ¿Ve? Y entonces, pero la Cámara de Cuentas puede tener ese banco ahí de asesores o pagar los servicios profesionales cuando nosotros querramos esa consulta. Pero en realidad, la Cámara de Cuentas debe ser un ente donde la sociedad tenga más confianza. Y yo creo que esa es la palabra, sí, más confianza. Y si tecnificamos la Cámara de Cuentas, la cruzamos con las leyes transversales y estamos más atentos de lo que hace la Contraloría General de la República y la Contraloría de lo que hace la Cámara de Cuentas, porque fíjate una cosa, la ley tanto 1007 como 1004 ordenan un cruce de información de la Contraloría y la Cámara de Cuentas en un plan de auditoría anual y un POA, para que nosotros nos entendamos en función. Tenemos un plan de auditoría anual que tenemos que cruzarlo también con el POA de la Contraloría General de la República y saber más o menos por dónde andamos, porque estamos ahora mismo manejándonos en dos polos opuestos y se ve como un antagonismo, y la parte también que se maneja política, que hace su influencia en función, no deja que la Cámara de Cuentas haga su trabajo y tampoco deja que la Contraloría. ¿Se requiere un presupuesto adicional para que funcione la Cámara de Cuentas o con el presupuesto actual que tiene la Cámara de Cuentas se pueden realizar esos trabajos que estás explicando? No, se necesita una ayuda del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República en base hacia la obtención de mayores recursos a la Cámara de Cuentas para poder hacer nuestro trabajo, porque lo primero es que debemos buscar y tener auditores bien pagados. Bien pagados. Bien pagados, porque cualquier auditor no lo puede vulnerar cualquier funcionario, pero si el auditor está bien pagado y tiene un buen salario por lo que hace, no va a comprometer su trabajo. No va a comprometer, no, y su ética y su familia también es un escándalo. Y yo creo que en realidad si tenemos auditores con capacidades en los procesos de auditoría, bien pagados,
nosotros podemos, con una ayuda del Poder Ejecutivo y del presupuesto que el Congreso puede asignarlo, porque el Congreso tiene la facultad, independientemente de lo que el Poder Ejecutivo asigne en función del presupuesto, por la ley de presupuesto a la Cámara de Cuentas, el Congreso de la República puede decir, no, vamos a aumentarle un tanto por ciento a la Cámara de Cuentas para, yo diría, cualquier rubro en función que la Cámara de Cuentas ostempere y presente al Congreso. Por ejemplo, adquisición de equipos informáticos, por ejemplo, la base de datos es un recurso importante y se necesitan recursos económicos para que la Cámara de Cuentas tenga recursos de punta y yo diría equipo de punta y un personal humano con capacidad y eficiencia que tiene que ser bien pagado para que haga el trabajo que se necesita a nivel de la fiscalización de toda la estructura estatal, que es urgente hoy en día. Para ya llegando al final del programa Entrevías, esta entrevista que ha sido muy orientadora, un llamado para aquellos legisladores, diputados que ya tienen su inscripción a mano para la terna que se han postulado, un llamado para esos legisladores, elijan una Cámara de Cuentas independiente y que sea usted parte de esos miembros de la Cámara de Cuentas. Sí, muchas gracias. En realidad creemos que ese equipo que va a dirigir Rogelio Henao, no sabemos los demás componentes, pero él va a ser el presidente de la comisión. De esta comisión. Dios le dé la oportunidad de que visualicen las mejores oportunidades que se van a presentar ahí, los mejores postulantes, y con las condiciones de integridad, experiencia, y escojan los mejores profesionales. Esperamos, Dios mediante, con la ayuda de Dios y el bisturí de ellos, que nuestra persona integre ese pleno, porque yo tengo 33 años en el Estado ya, y tengo una experiencia, y conozco el Estado por donde quiera, conozco todas las instituciones estatales, conozco cómo se maneja el presupuesto, cómo se maneja una ejecución presupuestaria, cómo se maneja una auditoría externa, cómo se manejan los procesos de auditoría, y en realidad mi participación en la Cámara de Cuentas sería un ente importante, porque ya con mi experiencia de tantos años en el Estado, de más de 30 años, yo creo que podría ser un gran aporte al país y podríamos adecentar, yo diría, los niveles hoy de descrédito que todos los dominicanos sabemos que tiene hoy en día ese órgano importante del Estado. Bien, me parece extraordinaria tus palabras, porque te conocemos de la endereza moral del profesor Semaris Santana para ser miembro juez de la Cámara de Cuentas. Te deseamos todo el éxito, la suerte del mundo, con el apoyo del voto del Congreso, y este programa Entrevías siempre estará dispuesto a escuchar orientaciones como la que usted hace, Semaris Santana. Muchas gracias. Llegamos al final de este programa estelar Entrevías. Los invitamos a continuar con la programación de Mi TV y será hasta mañana. Los conceptos emitidos en este programa son de la estricta responsabilidad de sus productores. Mi TV no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa.